Bien, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los participantes y a los panelistas. En el día de hoy tenemos 4 invitados para hablar de incendios forestales en esta segunda sesión que está dedicada a la medición y al monitoreo satelital. Nuestros 4 presentadores de hoy, expositores, son la doctora Dolores Armenteras, el doctor Luis Carlos Belalcázar, la doctora Juliana Hernández y el doctor Ricardo Morales. Vamos entonces a arrancar con la doctora Dolores Armenteras, quien es bióloga de la Universidad de Barcelona, tiene una maestría en el manejo de bosques de la Universidad de Gales y un doctorado en geografía del King's College en Londres, en Reino Unido. La mayor parte de su trabajo científico y de investigación se ha desarrollado en Colombia en los últimos 22 años. Es profesora titular de Ecología del Paisaje en la Universidad Nacional de Colombia y ha tenido varias becas de investigación en el tema de ecología y de biodiversidad y cambio climático, y pues todos relacionados con incendios forestales. Y es directora del Grupo de Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas, ECOLMOD, que está clasificado en Colciencias con la categoría A. La doctora Dolores Armenteras entonces nos presenta la detección de fuegos activos y la cuantificación de área quemada con sensores remotos. Bienvenida, Dolores. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Néstor. Yo solo quería hacer una pequeña introducción hoy al tema de cómo detectamos focos activos y qué tan diferente es a la cuantificación de área quemada con sensores remotos, un poco en base a algunas de las preguntas y algunas de las inquietudes que surgieron y han ido surgiendo en estos días en debates. Y simplemente pues una pequeña introducción porque vamos a hablar más de otras herramientas de monitoreo satelital con los 3 ponentes que nos siguen hoy. Yo quería como hacer un recorderis a los que nos están viendo que hay muchas herramientas de monitoreo asociadas a fuegos que tienen que ver con el uso de satélites para observación de la Tierra. Algunos de los cuales, y los que más utilizamos, tienen una órbita polar, que quiere decir que están, como pueden ver en esta diapositiva, a ver, están orbitando, no sé si alcanzan a ver mi mouse bien, están orbitando alrededor de la Tierra con una órbita ascendente en algún momento y descendente en otro momento del día. También pues mostrarles que cuando estamos monitoreando fuegos y utilizando sensores remotos, hay 2 tipos de productos importantes que tenemos que diferenciar, y son aquellos que nos permiten detectar un foco activo, la llama en vivo, versus las herramientas o los instrumentos que nos van a permitir cuantificar el área que se ha quemado y el tipo de vegetación quemada a posteriori, que tiene unas diferencias fundamentales y que es importante que no se confundan. Entonces, simplemente quería como empezar como para tratar de aclarar este tema y hablarles pues de MODIS, que es uno de los instrumentos a bordo de 2 satélites, uno el Terra, satélite Terra, que tiene varios instrumentos, entre los cuales está el MODIS, que se lanzó en el 99, y el Aqua, que se lanzó en el 2002, ¿vale? Es un instrumento que sirve para pues detectar la radiación, pero que está instalado en 2 satélites diferentes y tenemos pues unas épocas de inicio diferentes. La órbita, por ejemplo, del satélite Terra es de norte a sur, y este mapa que pueden ver aquí en la derecha lo que muestra es la órbita del Aqua, de hecho, ¿no? Que el Aqua pasa de sur a norte y más o menos a las 6 de la tarde, hora central, es cuando estaría pasando por el Ecuador. Entonces esto es importante porque
MODIS pasa en su órbita ascendente el Terra y el Aqua en horas diferentes del día, pero en unas órbitas bastante parecidas o similares. El MODIS es un instrumento que tiene una resolución espacial diferente según las bandas. Las bandas son esa capacidad, esa longitud de onda que diferentes partes del instrumento son capaces de captar. Entonces tenemos resolución de 250, 500 y 1000 metros, dependiendo de las bandas. Yo quería como introducir hoy muchos productos que se derivan de este instrumento. Algunos se utilizan para asuntos sobre la superficie, estudios de la superficie, monitoreo de la superficie de la Tierra, otros del océano, de la superficie, de la temperatura de la superficie del mar, y pues de partículas orgánicas, de carbono, que quizás algunos de los profesores nos van a hablar más tarde. Lo que quiero mostrarles es que de un mismo instrumento se pueden derivar mucho tipo de información. Siguiendo con la capacidad que los sensores remotos tienen, acordémonos que lo que está detectando estos satélites son parte de la radiación en el espectro electromagnético, y lo que nos interesa para detectar un fuego activo que tiene la llama, que emite un calor enorme, es el infrarrojo y el infrarrojo térmico. Entonces, por ejemplo, MODIS tiene unos productos que todos podemos trabajar, que son diarios, que son de cada 8 días o cada 5 minutos, a 1 kilómetro cuadrado, tanto para Terra, que ya saben que es un satélite, y Aqua, que es el otro satélite. Lo que quería era como empezar a diferenciar eso. Cuando hablamos de focos activos, de fuegos activos, estamos utilizando la información del espectro electromagnético, el infrarrojo, porque emite calor, y un calor fuera de lo normal porque hay un fuego activo. El VIRS, el Visible Infrared Radiometer Suite, también es otro instrumento que también está a bordo de 2 satélites diferentes. Uno es el Suomi y el otro es el NOAA, que empezó a producir información un poquito más recientemente. También adquieren información y datos continuamente, también tienen unas órbitas de norte a sur, de sur a norte, y también nos cruzan por el Ecuador en su subida más o menos al mediodía y en la bajada en la tarde. Entonces tenemos información continua, pero este es otro instrumento que está operando desde el 2012, ¿vale? Pero es muy importante que lo conozcan y que lo tengan claro, para que es parte de lo que utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entre VIRS y MODIS? MODIS, como han visto, tiene más antigüedad, lleva más años, de hecho sigue funcionando. Y MODIS tiene, lo ven aquí a la derecha en el cuadrado, en la diapositiva izquierda inferior, tiene una resolución de 1 kilómetro, mientras que VIRS arriba tiene una resolución de 375 metros. En esta diapositiva hay algo muy importante y que también quiero que sea el mensaje, me gustaría que fuera el mensaje hoy. ¿Qué es lo que nos significa que un satélite nos detecte esa información y nos transmita esa información? Aquí, digamos, la información que podemos derivar y capturar y procesar diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, nos va a resumir, en el caso de VIRS, y quedémonos arriba, la coordenada central de un píxel de 375 metros por 375 metros, donde o hay un fuego, o hay 2 pequeños fuegos, o le toca un fuego mayor, pero el dato que viene derivado de esta información satelital es la coordenada central de ese cuadradito de 375 metros. En el caso de MODIS, ese cuadradito es de 1 kilómetro cuadrado. Y miren la diferencia aquí en este diseño aquí que hice de 1 kilómetro versus 375. Tipo de información y resolución que tenemos. ¿Por qué es importante esto? VIRS tiene no solo la mejor resolución espacial, sino que temporalmente también pasa más veces
por encima de la superficie, pero además es capaz de detectar, y el otro día lo decía, una fogata grande, si por casualidad estuviera pasando en el momento en que esa fogata está en plena ignición. Entonces es muy, muy importante el satélite BIRS. Ahora bien, ¿qué hay de peligro o de confusión que a veces vemos unas cifras en los medios un poquito preocupantes? Si yo utilizo información de un satélite, no la mezclo con el del otro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Uno tiene mayor resolución espacial y mayor resolución temporal, pasa más veces. Entonces, para un mismo fuego, y aquí el ejemplo aquí a la derecha, este mismo fuego, si lo busco el dato de MODIS, pasó una vez y capté un punto caliente en MODIS, mientras que si lo hago con BIRS, aquí tengo 9 puntos calientes. Imaginémonos que es un fuego grande, uno de estos grandes fuegos que ha habido en estos días en cada. Entonces, fíjense que aquí tendría un 9 puntos, 9 coordenadas centrales de 9 píxeles de 375, y aquí tendría 1. Yo no puedo mezclar peras y manzanas, que a veces en los medios salen 12.000 focos activos y meten todo en lo mismo. No es lo mismo. O utilizas un satélite o utilizas el otro, o ten claridad qué es lo que estás utilizando. Además, BIRS pasa más veces, entonces no solo una vez, sino cuando subió de norte a sur, bajó de norte a sur, captó 9 focos activos, y al subir a las 3 de la tarde o 6 de la tarde volvió a captar 9 más. Entonces tenemos 18 puntos y aquí tenemos 2. Y va, y a veces mezclamos y sumamos 18 con 2, 20. Entonces es un llamado de atención a que diferenciemos bien y utilicemos de forma correcta la información. Para todos, que yo sé que muchos que nos escuchan ya conocen esta información, pero recuerden que pueden ir a esta página todos los días y miran los fuegos activos de las últimas 24, 48, 72 horas. Aquí a la derecha pueden ver que pueden activar y desactivar algunos de los satélites que ahora ya saben que es el BIRS NOAA, ya saben que es el BIRS SWAMI, ya saben que es el MODIS Aqua y ya saben que es el MODIS Terra. Entonces van a poder como tener un poco más de control del tipo de información que van a utilizar. Finalmente, por eso también a veces recomendamos más que el conteo y esas noticias en revistas ambientales y semanales con tantos números y cifras de focos activos en tal época. A veces quizás es mejor utilizar una densidad, porque en la densidad, si tienes esto es un ejemplo de densidad de focos en el 2017, 2018, y esto es un cambio de densidad, y quizás ahí puedes tener un poco más el panorama de lo que ha pasado en vez de los números totales. Y sobre todo el llamado es a no mezclar MODIS con BIRS o saber qué es lo que está haciendo uno cuando envía esos mensajes. Finalmente, quería mostrarles entonces que cuando detectamos área quemada, esa área quemada, ¿cierto?, se caracteriza porque se ha acumulado pues, cenizas, carbón, se eliminó la cobertura de vegetación, y lo que se hace, a diferencia del foco activo que está detectando la señal térmica, cuando usamos área quemada y usamos herramientas para área quemada, aprovechamos los cambios espectrales, temporales y de estructura que el satélite nos permite detectar. Por ejemplo, MODIS, la última colección, se llama colección 6 del producto MODIS, que se llama MODIS Global Burn Area, área quemada, que está a una resolución de 500 por 500 metros, y ahí ya voy a poder cuantificar cuánto se quemó de incendio a partir de estos productos satelitales. Finalmente, solo quería mostrarles que esto lo venimos utilizando hace mucho tiempo. Estos son uno de los trabajos que publicamos en el 2010, donde es la última diapositiva. Ahora también van a ver la diferencia entre analizar área quemada y focos activos. Entonces, fíjense que utilizando los productos de área quemada y con esta gráfica en el inferior, lo que estamos mostrando para Colombia es este trabajo. En este trabajo 2010 ya estábamos hablando que en Colombia se quemaban 400.000 hectáreas de vegetación, que más o menos una desviación, un error estándar de 377.000, pero digamos que no importan las cifras porque esto está desactualizado. Era ya utilizando hace 10 años ese tipo de información satelital. Ya mostramos dónde, qué regiones se quemaba. Fíjense aquí a la izquierda, área quemada, dónde se quemaba más.
Fíjense la gráfica inferior izquierda que dice área quemada. En la región en Colombia, la del Orinoco, se quemaba mayor extensión de área. No obstante, aquí a la derecha pueden ver los focos activos, el uso de focos activos. ¿Cuándo, dónde hay más focos activos? Claro, normalmente cuando en zonas donde se quema más es muy probable que haya más focos activos, ¿cierto? Porque es una extensión más, la llama dura más. Pero fíjense que aquí ya no es tan claro que solo la Orinoquia es donde hay focos activos, sino es todo el país. Y en particular, aquí en este primer estudio de hace casi 10 años, mostrábamos que en el Orinoco, por supuesto en los llanos en Colombia, hay muchos focos activos, pero en la Amazonía había muchos focos activos. Menos área quemada, menos extensos, pero mucha actividad de fuego activo. Y es un poco como mostrarles el uso de estos dos tipos de productos derivados en sensor remoto y su aplicación en estudios de dinámica de incendios de vegetación en el país. Dejarles un poco esta referencia y darles pues las gracias, y yo pues con eso, Néstor, termino mi presentación hoy. Muchísimas gracias, Dolores. Vamos a hacer todas las preguntas al final de las presentaciones. Entonces, quiero invitar ahora al doctor Luis Carlos Belalcázar, que nos va a hablar de los sistemas globales de monitoreo y modelación de calidad del aire. El doctor Luis Carlos Belalcázar es ingeniero químico de formación básica en pregrado, con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en ciencias e ingeniería ambiental en EPFL en Suiza. Ha estado trabajando como profesor en la Universidad Nacional de Colombia desde 2010 y es experto en calidad del aire. Bienvenido, Luis Carlos. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación corta sobre los sistemas globales de monitoreo y modelación de calidad del aire que están disponibles ahorita en el mundo. Voy a empezar con esta imagen. Esta es una imagen que representa o que resume los diferentes sistemas de monitoreo atmosférico que existen actualmente en el mundo. Tenemos monitoreos en superficie, diferentes tipos de monitoreos en superficie. Por ejemplo, acá tenemos un monitoreo fijo que típicamente se encuentra en las ciudades, en diferentes ciudades en el mundo. Hay redes de calidad del aire. Esas redes están registrando tanto variables meteorológicas como variables de calidad del aire. Hay otro tipo de monitoreo fijo, por ejemplo, hay unos monitoreos que están en el suelo, pero que también monitorean la atmósfera que está sobre el equipo de monitoreo. Hay otros monitoreos como los que mirábamos en la presentación anterior. Hay un conjunto grande de satélites que están registrando un gran número de variables ambientales. Esos satélites están midiendo no solamente variables meteorológicas, sino también variables de calidad del aire. Tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, tenemos aviones que ocasionalmente sobrevuelan algunas superficies de la Tierra y que están recolectando información sobre la atmósfera. Hay algunos barcos, por ejemplo, que también están tomando datos del océano, porque pues, el océano está en directa relación con la atmósfera y esa información también es guardada y procesada y analizada. Entonces contamos con un gran número de equipos de monitoreo. En este momento hay una gran cantidad de información disponible. Esa información está disponible en tiempo real. Sin embargo, el monitoreo en superficie y en general el monitoreo no cubre toda la superficie de la Tierra. Solamente hay monitoreo en algunos lugares, ¿no? Especialmente en el hemisferio norte. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran número de equipos de monitoreo meteorológico y de calidad del aire. En Europa también, la superficie europea está muy bien cubierta, Asia también. Pero en el hemisferio sur, por ejemplo, en África, hay una limitación, hay una poca cobertura de la calidad del aire. En Sudamérica también tenemos una cobertura limitada de calidad del aire. Y esto pues es una limitante para el estudio del medio ambiente, porque se necesita esa información y se necesita una gran cobertura. Entonces, no todo el planeta está cubierto y esa es una limitación. Vamos a ver cómo se ha hecho o qué se ha propuesto, qué se ha hecho en los últimos años para determinar la información que falta, es decir, para rellenar los vacíos de información que se tienen.
Entonces tenemos, primero, bueno, partimos de mediciones. Lo que se hace es con base en las mediciones que ya están disponibles, se utilizan unos modelos que son unos modelos meteorológicos y atmosféricos globales. En estos modelos se alimentan con la información que está disponible. El planeta se divide en celdas, digamos en un enmayado, tanto en la superficie de la Tierra como verticalmente hacia arriba, toda la troposfera, incluso la estratosfera. Y estos modelos, por medio de nuestro conocimiento sobre la física y la química de la atmósfera y la interacción entre el suelo, los océanos y el aire, se calcula la información, utilizando matemáticas avanzadas, se calcula la información que está faltando. ¿Qué tipos de modelos existen? Hay muchos tipos de modelos en el mundo. Los más usados, los más conocidos son los de Estados Unidos, el GFS, y el de Copérnicus, que es este que ustedes ven acá. Estos modelos ya tienen muchos años de desarrollo, pues han sido probados y siguen siendo probados y están todavía en desarrollo. ¿Qué es lo que tienen estos modelos dentro? Los modelos tienen un gran número, cientos, incluso miles de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones matemáticas, que representan el comportamiento tanto de variables meteorológicas como variables de calidad del aire. Por ejemplo, la velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar, temperatura, interacciones con los diferentes medios, por ejemplo, con el suelo, con los océanos. Son modelos bastante grandes y bastante complejos. Son tan grandes que se necesitan, como lo ven ustedes acá en esta imagen de abajo, supercomputadores para poder resolver todo este montón de ecuaciones y encontrar la información que falta. Hay un gran desarrollo en el mundo y el desarrollo ha sido prácticamente exponencial, y a medida que la capacidad de cómputo se ha desarrollado, pues los modelos han mejorado mucho en los últimos años. Y toda esta información está disponible sea en la NASA, en Estados Unidos o en Copérnicus en la Unión Europea. Nosotros hemos trabajado más con Copérnicus, también hemos trabajado también con NASA, pero usamos más Copérnicus porque la información es más fácil de descargar y de algún modo más fácil de usar. Es un poco más amigable. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, esta es la página de la Unión Europea que se llama CAMS, que es el Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnicus. Esa página ustedes pueden entrar, buscan en Google CAMS Copérnicus, entran y consiguen esta información. Por ejemplo, esta es una imagen que yo descargué el 21 de marzo del 2020 de este año, y acá ustedes pueden ver la profundidad óptica de aerosoles por quema de biomasa. Es decir, esta es la capa de aerosoles de diferentes colores. Ustedes ven acá la capa de aerosoles presentes sobre el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, incluso Ecuador. Y esa capa de contaminación es publicada cada 3 horas en CAMS, y está disponible como pronóstico para próximos 3 días, y también uno puede descargar la información de diagnóstico hacia atrás para varios años, incluso décadas. La información está disponible con una buena resolución, pues teniendo en cuenta que es un modelo global. Nosotros hemos usado información con resolución de 13 por 13 kilómetros, pero incluso si uno está suscrito al sistema CAMS puede descargar información con una resolución más grande. Aquí mismo uno puede descargar o observar también el comportamiento de los fuegos activos. Esta es la misma imagen de fuegos activos descargada para el mismo día. Y como se observa, hay una relación entre los fuegos activos y la capa de aerosoles que está sobre el norte de Sudamérica. Entonces hay una relación, y claro, cuando hay muchos más fuegos, pues ahí la capa de contaminación es mucho más grande. En este caso estamos viendo los aerosoles por quema de biomasa. Toda esta información proviene de los modelos, no es información satelital, es información que proviene de los modelos, pero como lo había dicho antes, esa información está validada a partir de la información de los monitoreos. Acá tenemos la misma información, pero descargada el 7 de abril, es decir, la semana pasada entré y descargué las imágenes, y podemos ver que la capa de contaminación es menos, digamos, hay menos contaminación sobre el norte de Sudamérica, y hay también menos activos. Entonces uno con esta información cualquier ciudadano puede hacer un seguimiento al estado de la calidad del aire y a la relación con las diferentes variables. Pero bueno, la pregunta que nos surge ahora es ¿qué tan confiable es esta información? Entonces, acaba de terminar su tesis de maestría Jorge Vargas. Él es un estudiante que trabajó con esta información y que trató de responder esa pregunta. ¿Qué tan confiable es esa información? Entonces, lo que él hizo fue de manera cualitativa comparar los resultados de CAMS, del modelo global,
con los datos medidos por la Red de Calidad del Aire de Bogotá. Entonces, acá a la izquierda ustedes ven los índices de calidad del aire calculados a partir de la información que se descargó para CAMS. Esto es para la época seca, es decir, febrero-marzo del 2017, y se compararon con los mismos datos diarios medidos en la estación Carvajal de Bogotá. Entonces, como ustedes pueden observar, el modelo reproduce bastante bien los índices de calidad del aire calculados o estimados por medio de mediciones. En este caso, el modelo funcionó bien. Veamos cómo fue el comportamiento para otras estaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kennedy, creo que fue el peor desempeño. En este caso, el modelo estaba subestimando la condición de calidad del aire, el índice de calidad del aire naranja lo subestima, mientras que la realidad mostraba que hubo más días con índice de calidad del aire naranja, y este creo que es el peor caso. Veamos otro caso, por ejemplo, la estación Suba, que queda al norte. En este caso sí, el modelo tiende a sobreestimar ligeramente el índice de calidad del aire, dice que hubo más días naranja, cuando en realidad fueron menos, pero la diferencia no es muy grande. Comportamiento es más o menos similar, y de todos modos, pues teniendo en cuenta que esta es información global, creemos que el modelo funciona bastante bien. Es una información confiable, al menos en términos cualitativos, es decir, cuando se comparan índices de calidad del aire. El modelo está funcionando bien, y yo diría que la información es confiable, aunque hace falta pues más trabajo y más validación. Este es hasta donde yo conozco, es el primer ejercicio de validación de un modelo global de este tipo, ¿no? Sobre todo en países en vía de desarrollo como Colombia. En Europa, en Estados Unidos, claro, se han hecho muchas evaluaciones y validaciones, pero nosotros no se había hecho un estudio de este tipo. Bueno, ahora la pregunta que nos han hecho muchos es ¿cuál ha sido el impacto que tuvo la cuarentena en la calidad del aire de Colombia? Es una pregunta que nos han hecho mucho. En varias publicaciones ha salido que en diferentes ciudades en el mundo la calidad del aire ha mejorado mucho. Hay fotografías, hay muchos estudios pues, con imágenes satelitales, también con información de modelos y imágenes satelitales, que han demostrado que la calidad del aire ha mejorado mucho en casi todo el mundo, en buena parte del mundo. La pregunta es, ¿qué ha pasado en Colombia? Entonces, lo que hicimos fue, también Jorge, dentro del marco de su tesis de maestría, lo que él hizo fue descargar información para la primera semana del mes de marzo, que era cuando tenemos una situación normal antes de la cuarentena, y la última semana del mes de marzo. También lo que hicimos fue buscar información de Google. Google sacó una publicación en donde evaluó el estado de la actividad en los diferentes países del mundo. Esta es la actividad para Colombia, por lo menos en términos de transporte. Entonces se observa, esto es la actividad en los primeros días del mes de marzo. Cuando inició la cuarentena, la actividad pues cayó bastante. Google reporta un 82% en la caída de actividad por transporte, es decir, los medios de transporte se redujeron un 82%. Igual también hay otro montón de información de Google, por ejemplo, la presencia de personas en parques, en centros comerciales, y también se observa una reducción muy significativa en la actividad, lo que indica que las emisiones también debieron bajar mucho. En la primera semana, la última semana de marzo, que es decir, cuando estábamos en cuarentena con respecto a la primera semana. Veamos la información que se descargó de CAMS que nos dice. Entonces acá tenemos una imagen que nos muestra las concentraciones en superficie de PM2.5 para Colombia. Este es el promedio de PM2.5 para la primera semana de marzo. De todos modos, se observa altos niveles de material particulado en todo Colombia, en algunos sitios, por acá, por ejemplo, en el norte hay más concentraciones más altas, en el sur también, por acá había concentraciones altas. Veamos qué pasó la última semana de marzo, es decir, durante la cuarentena. ¿Cuál fue la concentración promedio de esa última semana? Acá tenemos esa concentración y podemos observar en la gráfica que hubo un incremento en las concentraciones. Es decir, durante la cuarentena los niveles de material particulado fueron más altos que antes de la cuarentena. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo fue el comportamiento en las ciudades. Es decir, qué tanto cambió la concentración de material particulado en las ciudades. Para eso tomamos el mismo mapa. Bueno, tenemos nuestro mapa, esta concentración promedio de la última semana de marzo, 25 al 31 de marzo, promedio en superficie de PM2.5 tomado del modelo global, y lo que hicimos fue calcular la concentración promedio de la última semana y calcular la variación en porcentaje con respecto a la primera semana de marzo, y acá tenemos los resultados. Entonces en Barranquilla hubo un incremento en concentración de 11%,
En Bogotá, la concentración de material particulado en la ciudad aumentó un 31%, Medellín 45%, Cúcuta aumentó 65% y Bucaramanga aumentó un 85%. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se presentó este incremento? Si hubo una reducción tan significativa en la actividad antropogénica, ¿por qué los niveles de material particulado aumentaron? Entonces, para eso estamos usando una gráfica, usamos una gráfica que es cortesía de Mark Parrington, un colega de Inglaterra que trabaja en el mismo tema, y él nos compartió esta gráfica, que es el poder radiativo total registrado también o obtenido también a partir de CAMS, de color rojo. Ustedes pueden ver el poder radiativo para este mes de marzo del 2020, las barritas de color rojo es marzo del 2020, y de color gris es el promedio de los últimos 5 años. Como se observa, este año hubo una actividad por incendios forestales mucho más alta de lo habitual, del promedio de los últimos 5 años. Y es más, a mediados de marzo, a partir del 20 de marzo, se observaron unos picos grandísimos de actividad radiativa. Y bueno, hubo una pequeña disminución hacia el final, pero igual se mantenía por encima de los niveles típicos. Entonces nosotros pensamos que ese incremento en los niveles de concentración de material particulado se deben a los incendios forestales. Y es lo que hemos encontrado en estudios previos, lo que nos van a presentar más adelante los colegas que van a hablar en las 2 presentaciones siguientes. Hemos encontrado eso, que los incendios forestales están afectando la calidad del aire, tanto de Colombia como de Venezuela. Y es lo que nosotros conocemos como el norte de Sudamérica. Bueno, conclusiones. Primero, existen otras fuentes de contaminación, además de vehículos e industrias. En este caso estamos hablando de incendios forestales. Los incendios forestales son, digamos, con lo que hemos visto en estos últimos días, con la cuarentena y con lo que hemos podido estudiar en los últimos años, son una fuente importante de contaminación. Es más, yo también diría, hay otras fuentes en las ciudades que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo los aeropuertos, las bombas de gasolina, que no están tenidas en cuenta en los estudios de calidad del aire y que deben tenerse en cuenta. Los sistemas globales, concluimos también, proporcionan una información muy valiosa y muy útil para el estudio de la calidad del aire, que debe ser aprovechada, que no la estamos aprovechando, y también se requiere una evaluación más detallada de la información disponible. Tenemos que continuar trabajando en esa evaluación, nosotros lo continuaremos haciendo, pero pues queremos invitar también a la comunidad científica, a los ingenieros investigadores a que también lo hagan. Bueno, muchas gracias por su presentación. Al final les dejo una diapositiva con algunas fuentes adicionales de información por si están interesados. ¿Ok? Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la presentación. Con mucho gusto. Les recuerdo, pueden seguir enviando sus preguntas, tanto por Zoom como por YouTube, y vamos a responderlas al final. A continuación, tenemos la presentación de Juliana Hernández, la doctora Juliana Hernández. Ella es ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander. También hizo su maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Industrial de Santander y es doctora en ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia profesional investigativa se ha centrado en la línea de calidad del aire, incluyendo la medición de contaminantes atmosféricos, el análisis de composición química del material particulado, inventarios de emisiones, el uso de productos satelitales, simulaciones meteorológicas y de dispersión de contaminantes. En la presentación de hoy, ella se va a centrar en su trabajo de doctorado en la estimación del impacto de quemas de sabana en la calidad del aire de la Orinoquia colombiana. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias. Bueno, esta tarde les voy a hablar de sensado remoto de aerosoles. Los aerosoles son las partículas sólidas y líquidas que tenemos en la atmósfera. Tenemos muchas fuentes de aerosoles y entre ellas están los incendios forestales, que es de lo que estamos hablando hoy. Y el sensado remoto se refiere a la adquisición de información desde la distancia, es decir, a medir una propiedad de un objeto o de un fenómeno con un dispositivo que no está en contacto directo con lo que estamos estudiando. Desde ese punto de vista, las mediciones satelitales son una forma de sensado remoto porque nos permiten tener información sobre la superficie y sobre la atmósfera desde el espacio.
Pero las mediciones satelitales no son las únicas formas de sensado remoto, también existen sensores remotos en tierra. Adicionalmente, los sensores remotos se pueden clasificar en activos y pasivos dependiendo de la fuente de energía que utilicen. Los sensores pasivos son aquellos que utilizan la energía del sol como fuente de energía para su medición, y los activos tienen su propia fuente de energía. En esta presentación les voy a hablar principalmente de sensores pasivos satelitales y sensores pasivos en tierra. Y les voy a dar un ejemplo muy brevemente de un sensor satelital activo. Profesor, ya, creí que no me estaba funcionando pasar la diapositiva. Bueno, entonces, en el sensado remoto de aerosoles, lo que se mide es algo que se conoce como espesor óptico de aerosoles, o AOD por sus siglas en inglés. El AOD es una medida de la atenuación de la luz solar causada por los aerosoles. Entonces, tenemos la radiación solar incidente y las partículas que están en la atmósfera bloquean esa luz solar, ya sea absorbiéndola o dispersándola. Entonces, lo que hacen los sensores en tierra es medir cuánta radiación está llegando a ese equipo y se sabe cuánta radiación debería llegar. Entonces, de esa forma es posible estimar ese AOD, que es un número dimensional que está relacionado con la cantidad de aerosoles en esa columna vertical de la atmósfera sobre el sitio de medición. Bueno, esta es una tabla que nos presenta diferentes AODs y cómo se pueden relacionar con niveles de contaminación atmosférica. Es una tabla indicativa para poder nosotros saber qué significa un cierto número de AOD, si estamos hablando de un área contaminada o no contaminada. Entonces, por ejemplo, un valor de AOD de 0.2 indica un área urbana bastante limpia, es característico de ese tipo de atmósfera o de grado de contaminación atmosférica. Un AOD de 0.4 correspondería a un área urbana bastante contaminada, una AOD de 0.6 a un área bastante contaminada, y AOD superiores a 1 y ya digamos del orden de 1.5 podrían indicar eventos regionales de contaminación que podrían ser causados por quema de biomasa o también por eventos de polvo u otras fuentes de grandes magnitudes. Es importante señalar que un alto valor de AOD no siempre corresponde con una alta concentración de partículas en superficie, porque los contaminantes podrían encontrarse a una mayor altura en la atmósfera. Algunas veces sucede esto, por ejemplo, en grandes incendios forestales las emisiones pueden ser inyectadas en la parte superior de la atmósfera y es en esa capa donde sufren ese primer proceso de transporte a grandes distancias. Entonces puede que si tenemos aerosoles en la capa superior de la atmósfera podemos tener un alto AOD, pero podemos tener una concentración baja en superficie. En este punto es importante señalar las diferencias entre lo que miden los satélites o los sensores remotos en tierra y lo que miden los equipos de las redes de monitoreo de calidad del aire de nuestras ciudades. Lo que se mide en los equipos de la red de monitoreo es la concentración de material particulado en superficie y se puede medir concentración de PM10, de PM2.5, de PM1 incluso. PM10 son partículas con diámetro menor a 10 micrómetros, PM2.5 menor a 2.5 micrómetros y PM1 pues menor a 1 micrómetro. Entonces, estos equipos succionan aire, hacen pasar aire a través de los equipos y a través de diferentes principios de medición, estiman o miden la cantidad de material particulado que hay en el aire y la expresan en unidades de microgramos por metro cúbico de aire. Mientras que lo que miden los sensores remotos de aerosoles, ya sea satelitales o en tierra, es simplemente una medida de cuántos aerosoles hay en toda la columna sobre el sitio de medición. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos acceder a esa información satelital de AOD. Hay distintas formas de acceder a la información, de descargarla, de procesarla. Hoy simplemente les traigo un ejemplo que es la página de WorldView de la NASA, que nos permite visualizar los productos de aerosoles de los sensores MODIS, tanto del satélite Aqua como el satélite Terra, los productos de BIRS, que ya la profe Dolores mencionó algo sobre BIRS, pero sobre fuegos activos, pero también tienen productos de aerosoles, entre otros productos. Entonces, podemos acceder a esa página y en la parte inferior izquierda, en el botón de Add Layers, que está acá señalado, podemos ingresar a seleccionar todas las capas de información que queremos mostrar sobre el mapa. Entonces, están clasificadas por temática, podemos ingresar a la parte de Aerosol Optical Depth y ahí seleccionar el producto que queremos visualizar.
También permite visualizar productos de fuegos activos, entonces podemos hacer el análisis superponiendo las dos capas. Este es un ejemplo de datos tomados de esa página web precisamente para dos fechas, para mayo 3 de 2015 y para marzo 28 de 2020. Este día, mayo 3 de 2015, corresponde a uno de los días de un periodo de mediciones de corporinoquia que nosotros en el Grupo de Investigación en Calidad del Aire analizamos y publicamos un artículo en Atmospheric Environment del que el profesor Rodrigo les habló en el seminario anterior. Nosotros demostramos que en estas fechas se presentaron unos eventos de contaminación regional asociados al transporte de emisiones por quema de biomasa desde Venezuela hacia Colombia. Entonces sabemos que en este momento estamos en un episodio de contaminación regional. Y el AOD que midió el sensor MODIS del satélite Terra fue de 0.47, que recordemos que 0.4 ya correspondía a un área urbana bastante contaminada. Y la concentración que se midió de PM10 en Yopal fue 93 microgramos metro cúbico. Yopal no cuenta con un sistema de monitoreo continuo de calidad del aire. Estas son mediciones de una campaña de medición que Corporinoquia realizó en ese momento. Esta es una concentración de material particulado bastante alta. La norma de PM10 en este momento está en 75 microgramos por metro cúbico y pues no es una concentración esperable en Yopal. Yopal es una ciudad que tiene una población de alrededor de 150.000 habitantes, entonces uno no espera estos niveles de contaminación y como les mencioné, demostramos que esto se debía a transporte transfronterizo de emisiones por quema de biomasa. Para este caso tenemos el AOD para marzo 28 de 2020. En realidad fue un episodio mucho más crítico. El AOD medido por MODIS fue de 1.1, más de 2 veces el AOD medido en Yopal, y esto corresponde a una condición muy contaminada. Estábamos teniendo otro evento regional de contaminación. Lo que pasa es que sobre Yopal no escuchamos nada porque no sabemos cuánto fueron las concentraciones de PM10 y PM2.5 en esa ciudad en esta época, porque no cuenta con una red de monitoreo. Solo nos llegan noticias de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, porque estas ciudades cuentan con estaciones automáticas, con redes continuas para el monitoreo de la calidad del aire. Nos llegaron noticias también sobre Cúcuta. Cúcuta cuenta con una red manual, pero aún así pudieron obtener datos para verificar lo que los ciudadanos ya estaban reportando de ese evento de contaminación que se vivió también en esa ciudad. Ahora les voy a hablar sobre cómo podemos acceder a la información de sensores remotos de aerosoles en tierra. Está una red de la NASA que se llama Aeronet, es una red de sensores remotos específicamente de fotómetros solares en tierra. Esta es la página web donde pueden consultar la información y estos son los sitios con los que cuenta Aeronet alrededor de todo el mundo. Estas mediciones de AOD se emplean para validar productos satelitales. En Colombia tenemos algunos sitios de medición, algunos de ellos han sido sitios en los que se ha medido por periodos cortos de tiempo y algunos sitios son sitios permanentes. Entonces, desde la Universidad Nacional de Colombia, desde el Grupo de Investigación en Calidad del Aire, hemos trabajado en la operación de los fotómetros de Bogotá, de Puerto Gaitán, y actualmente se están haciendo mediciones en Palmira, en conjunto con la sede Palmira de la Universidad de Colombia. El fotómetro de Medellín está siendo operado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y el fotómetro en Valledupar está siendo operado por la Universidad Popular del Cesar. Quise traerles a modo de ejemplo algunos datos que se han colectado en Aeronet. Estos son datos de Puerto Gaitán en el META del año 2016 para el periodo desde marzo hasta julio. En la línea azul podemos ver el AOD que se debe a partículas gruesas, en rojo podemos ver el AOD que se debe a partículas finas y en negro podemos ver el AOD total. Desde mayo hasta julio se presentaron AODs bastante bajos, en su mayoría este valor que está aquí en esta línea es un valor de 0.3, pero en realidad en su mayoría estuvieron del orden de 0.1, lo cual es bastante bajo. Pero en marzo y en abril sí tuvimos AODs altos, entre 0.5 y 1, que corresponden a sitios muy contaminados y dominado principalmente por material particulado fino. Esto puede estar asociado a las emisiones por quemas en la Orinoquia. Este es un sitio que es un sitio remoto, no es un sitio urbano, entonces uno no debería esperar unos AODs tan altos porque no hay fuentes de emisión cercanas de las que típicamente encontramos en nuestras ciudades. Es un sitio que queda en Puerto Gaitán, en un área rural.
Estos son datos de AOD del fotómetro de Medellín. El investigador principal es el profesor Álvaro Bastidas, y estos datos fueron tomados de la página de Aeronet. Estos son datos para el año 2018, para el periodo abril-diciembre, y estos son datos del 2020. Es importante resaltar que los datos de 2020 corresponden a nivel 1.5 y los datos de 2018 a nivel 2. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que en Aeronet se realizan calibraciones periódicas a los equipos y los datos son corregidos con una calibración previa y una calibración posterior. Entonces, los datos de ese periodo utilizan los 2 puntos de calibración. Los datos nivel 1.5 son los datos que ya tienen un primer filtrado de calidad, pero aún no tienen la calibración final, mientras que los datos nivel 2 son los datos ya definitivos que ya incorporan los datos de la segunda calibración. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, para este periodo de abril a diciembre de 2018, la mayor parte de los AODs estuvieron por debajo de 0.3. Y para el 2020, el AOD en marzo fue bastante alto, estando en algunos momentos cercano al valor de 1, y este recuadro que ustedes ven acá es el inicio de la cuarentena obligatoria nacional. Podemos observar que al principio de la cuarentena teníamos altos valores de AOD, y si ustedes recuerdan, en Medellín estuvieron en los primeros días de la cuarentena aún en alerta por contaminación atmosférica. Entonces, las mediciones de columna atmosférica de Aeronet muestran que se tenía un alto nivel de contaminación en toda la columna atmosférica y es concordante con los altos niveles en superficie que estaba registrando las estaciones del Valle de Aburrá. Acá les traigo un ejemplo de cómo se veían 2 días en Medellín. Estas fotos son tomadas de El Colombiano. La foto de la parte inferior corresponde al 30 de marzo de 2016. Es un evento de alta contaminación, tenía muy baja visibilidad. Y en la parte superior está una foto del 12 de febrero de 2016. Tenemos mediciones de AOD de la estación Medellín de Aeronet y tenemos mediciones de la red de calidad del aire del Valle de Aburrá. Estas concentraciones son del Centro de Justicia, de la estación Itagüí, Centro de Justicia. Entonces, lo que podemos ver es que en este día, que no se ve tan contaminado, el AOD fue de 0.3, que corresponde más o menos a un valor de una atmósfera urbana típica, y la concentración de PM2.5 fue de 32.7 microgramos metro cúbico, que corresponde a un índice de calidad del aire aceptable. Y en este día, en el que la foto nos evidencia que pues, hay unos problemas de visibilidad, tenemos una AOD de 1.2, que corresponde a una atmósfera bastante contaminada a nivel de columna, y las concentraciones en superficie también fueron elevadas, 67 microgramos metro cúbico, que corresponde a un índice de calidad del aire rojo, que corresponde a dañino a la salud. Esta concentración excede el límite de PM2.5 para tiempo de exposición diario, que actualmente es de 37 microgramos metro cúbico. Finalmente, este es simplemente un ejemplo de las mediciones que realiza un sensor satelital activo, el Calypso. Es un sensor LIDAR que permite obtener la distribución vertical de aerosoles en la atmósfera. Entonces, lo que vemos acá corresponde a unas imágenes de una animación que realizó la NASA del evento de contaminación por los incendios que se presentaron en Australia a inicios de este año. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo mi información de contacto. Muchísimas gracias, Juliana, por tu excelente presentación. Y como última presentación de hoy, tenemos al doctor Ricardo Morales con el tema de transporte regional de aerosoles de quema de biomasa, impacto en las ciudades colombianas. El doctor Ricardo Morales es ingeniero químico y físico de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Ciencias de la Atmósfera en Georgia Tech, en Atlanta, Georgia, y es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes desde 2014. Allí trabaja como director del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final, hasta esta última presentación. Yo les voy a hablar un poquito sobre un tema que es un poco diferente a los que hemos conversado hasta ahora. Yo les voy a hablar más de cómo utilizamos estas herramientas de monitoreo remoto y cómo cuantificamos el impacto que esto tiene sobre la concentración de contaminantes del aire en diferentes ciudades de Colombia.
Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de los Andes, que son realmente quienes han realizado todo este trabajo, y a Colciencias, que apoyó este proyecto en el que hemos trabajado durante los últimos 3 años. Básicamente, ¿cuál es la motivación que nos lleva a pensar que puede haber una relación entre la estacionalidad de la contaminación del aire en las ciudades de Colombia y los incendios? Aquí lo que ustedes están viendo es una climatología de los promedios mensuales de la concentración de material particulado fino y material particulado PM10 en la ciudad de Bogotá, y como ustedes pueden ver claramente, siempre vemos un pico de contaminación durante los meses de enero, febrero y marzo. Si nosotros miramos la incidencia de los incendios forestales en la zona norte de Sudamérica, en la Orinoquía, en el Caribe colombiano, en el sur de Colombia, también vemos que este pico de contaminación en febrero y marzo coincide con las temporadas de mayor actividad de quemas e incendios en nuestro territorio. Entonces está, digamos, esta coincidencia temporal. Si lo vemos de forma espacial, aquí les estoy mostrando datos que provienen de los focos activos de MODIS, por ejemplo, para un enero cualquiera, enero de 2016, y claramente se puede ver la gran cantidad de focos activos durante ese mes, y claramente se puede ver su distribución en la Orinoquía colombo-venezolana y un poco hacia el sur del país. Y si en cambio miramos esta misma imagen 6 meses después, vemos que hacia junio de ese mismo año, esta actividad de quema de biomasa realmente está mucho más disminuida. Entonces, con esta introducción, esto es lo que nos lleva a preguntarnos si los incendios forestales y quemas a cielo abierto tienen realmente un impacto sobre la calidad del aire en Colombia, y si ese es el caso, ¿qué tan grande es su impacto? Entonces, la idea de esta charla es, muy brevemente les voy a contar los 3 pasos que hemos tratado de hacer para cuantificar este impacto. Entonces, lo primero es analizar esta asociación estadística que hay entre los incendios, los focos activos y los contaminantes del aire. También queremos directamente medir aquí en la ciudad de Bogotá unas cosas que llamamos trazadores de quemas de biomasa, es decir, unos compuestos químicos específicos que cuando los vemos nos indican que ese material que estamos midiendo proviene de la quema de madera o quema de celulosa, de material vegetal. Y finalmente, unos ejercicios de modelación de transporte químico que nos han ayudado a desenredar la posible correlación que existe entre variables meteorológicas que empeoran la calidad del aire y el efecto que pueden tener los incendios. Entonces, en resumen, les digo que los resultados que hemos visto es que realmente vemos una fuerte asociación estadística entre la quema de biomasa regional y la calidad del aire en varias ciudades. Eso ya lo hemos visto a lo largo de este estudio. De hecho, hemos detectado una mayor presencia de trazadores de quema de biomasa justo en los meses en los que hay una mayor actividad de quemas e incendios en Colombia, y con la aplicación de unos modelos químicos de transporte, hemos de hecho cuantificado y nos damos cuenta que esta contribución puede ser algo muy significativo. Nosotros creemos que esto es muy importante porque de cierta forma conecta a los habitantes de las ciudades, que de cierta forma pueden ver estos problemas en la Orinoquía o en la Amazonía colombiana como algo muy lejano, muy ajeno a su realidad, y realmente aquí estamos viendo que están más conectados con esas regiones remotas, llamémoslo así, de nuestro país, de lo que en muchas ocasiones se piensa. Entonces aquí les voy a mostrar la primera parte del estudio, en el que lo que hicimos fue, además de utilizar los datos de focos activos del sensor MODIS, utilizamos un modelo meteorológico para calcular las trayectorias de las masas de aire que llegan a la ciudad de Bogotá. Entonces, esa línea azul que ustedes ven aquí representa la trayectoria de una masa de aire que viajó por 4 días, y los puntos rojos son los focos que estaban activos cuando la masa de aire pasó por esa región. Y lo que hicimos fue repetir este análisis para todo el año, y de hecho lo hicimos para un periodo de 10 años, y lo que ustedes están viendo aquí es esta serie de tiempo de los incendios junto con la concentración de PM10 en Bogotá y la concentración de monóxido de carbono.
Y esto realmente lo que nos muestra es que en estos primeros meses del año, fíjense que hay una coincidencia muy grande entre los incendios activos, las concentraciones de PM10 y las concentraciones de CO. Y este tipo de análisis, que sigue siendo con información secundaria, realmente nos lleva a pensar que sí puede haber un efecto significativo de los incendios. Esta gráfica que ustedes están viendo aquí es un resumen de los 10 años de observaciones que analizamos, y los colores más cálidos que ustedes ven, los colores naranja y rojos que están viendo en estas gráficas, lo que nos están mostrando es de dónde provienen las masas de aire cuando las concentraciones observadas en Medellín, Bogotá y Bucaramanga son más altas. Y lo que vemos es que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga y de Bogotá, vemos que las masas de aire tienden a provenir de esta zona de la Orinoquía colombiana, en el caso de Medellín, un poco del Caribe colombiano. Entonces, aquí esto es un indicio más de que esta actividad de quema de biomasa realmente está teniendo un impacto negativo sobre la calidad del aire en nuestras ciudades. Bueno, lo que sigue es tratar de medir y determinar si efectivamente podemos encontrar estos trazadores de quema de biomasa en la ciudad. Entonces, eso es lo que hicimos durante estos últimos 3 años. Aquí ustedes están viendo nuevamente el número de incendios diarios durante los años 2016, 17 y 18. Y lo que hicimos fue hacer mediciones continuas durante estos 3 años en el santuario de Monserrate y medir la presencia de este llamado carbón marrón, que realmente es carbono marrón, que es lo que se produce en el humo asociado a la quema de madera, a la quema de celulosa. Y medimos también este carbono negro, que es lo que se asocia con la quema de diésel. Además de esto, tomamos muestras durante 3 campañas de monitoreo y las analizamos químicamente. Si ustedes se dan cuenta, hicimos análisis cuando había alto número de incendios, bajo número de incendios y nuevamente alto número de incendios. Y lo que vimos fue algo muy interesante que nos sorprendió mucho. Entonces aquí ustedes están viendo cómo la concentración de este carbono negro medido en Monserrate se parece mucho a las concentraciones de PM2.5 en la ciudad. Esto realmente no es sorprendente porque la mayoría de este carbono negro proviene de las emisiones de los buses, del transporte de carga, de los vehículos, de las industrias. Pero lo que sí es sorprendente es cuando miramos este carbono marrón en el mismo sitio, en Monserrate. Y lo que ustedes ven es que la concentración de carbono marrón sigue muy de cerca la estacionalidad del número de incendios en Colombia. Y en cambio no se parece tanto a las concentraciones ni de black carbon ni de PM2.5. De forma que esto nos indica que realmente estamos siendo capaces de detectar estos trazadores de quema de biomasa aquí en el seno de la ciudad. Y que además se parece mucho a la actividad de incendios en el territorio nacional. Además, el año pasado también tuvimos un par de situaciones de emergencia ambiental en la ciudad y resulta ser coincidente que cuando tuvimos estas emergencias ambientales, las concentraciones de este azúcar que se llama levoglucosano, que es un trazador específico de quema de biomasa, se incrementaron sustancialmente durante esas épocas. Es decir, esto es un indicador de que la quema de biomasa regional pudo haber tenido una contribución importante a empujar a la ciudad hacia estar en una emergencia ambiental. De forma que ya hemos cubierto 2 de nuestros objetivos y lo último es tratar de usar un modelo de transporte químico para tratar de simular el transporte de esta quema de biomasa hacia nuestras ciudades. Entonces, para esto usamos un modelo complejo, tridimensional, que representa los procesos de la atmósfera. Incluimos todo tipo de emisiones, emisiones biogénicas, emisiones antropogénicas, industriales, de fuentes móviles, de transporte, pero además vamos a incluir emisiones atribuidas a la quema de biomasa. Estas emisiones también son generadas a partir de datos satelitales de área quemada, cruzando esta información con la cobertura vegetal de la zona que se quemó. Y con esto se pueden estimar las emisiones. Entonces lo que hicimos fue hacer simulaciones en las que incluíamos las emisiones de incendios y otras simulaciones en las que no las incluíamos y mirábamos la diferencia entre unas y las otras. Lo que ustedes están viendo aquí es uno de los resultados de esta simulación en la que podemos ver cómo estos
emisiones que se generan en el oriente del país, en la Orinoquía y en el sur del país, son de hecho transportados hacia la ciudad de Bogotá, en este caso, que es el punto A que ustedes ven, podemos ver ese desplazamiento de esas plumas. Aquí les estoy mostrando brevemente otra simulación realizada por mi estudiante Karen Ballesteros, en la que estamos viendo, ahora este es el caso para el 2018, la totalidad del mes de febrero de 2018 y cómo estas emisiones de quema de biomasa tienen una gran variabilidad espacial. Algunas veces ocurren primordialmente en la Orinoquía, otras veces, como ustedes ven aquí, el protagonista es más el sur del país, hacia el Caquetá un poco, y lo que estamos viendo es que dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la intensidad y la ubicación de los incendios, podemos ver episodios como el que estamos viendo en este momento, en el que este incremento en las emisiones de quema de biomasa terminan impactando a la ciudad de Bogotá, y además lo hacen a través del Valle del Magdalena. Un poco aquí vemos cómo las concentraciones en el Valle del Magdalena se incrementan y logran ascender hasta el altiplano e impactar de forma muy sustancial las concentraciones aquí en Bogotá. Entonces, con esto ya termino. Tengo un par de diapositivas más y con esto quiero que se queden con esta idea. Aquí estamos viendo para el año 2010 y para el año 2018 el resultado de nuestras simulaciones cuando incluimos los incendios como fuentes y cuando no los incluimos. Y la diferencia entre estas simulaciones realmente nos muestran que el impacto de los incendios es muy significativo en todo el territorio nacional, pero particularmente estas zonas más rojas que ustedes ven, que son más cercanas a las fuentes, van a tener un problema de calidad del aire gigantesco, pero realmente esta quema de biomasa está incrementando las concentraciones de fondo de material particulado en todo el país. Y finalmente, esta es mi última diapositiva. Cuando comparamos nuestras simulaciones, que están a la izquierda, contra estos reanálisis por satélite, nos damos cuenta que nuestras simulaciones están recreando adecuadamente las zonas donde está el principal foco de los incendios. De hecho, si nosotros no incluyéramos los incendios en nuestras simulaciones, esto no se parecería en nada a la realidad que se observa en el país. Entonces, creo que con eso termino. La idea es que ustedes vean cómo todas estas herramientas de sensado remoto realmente después se pueden utilizar para alimentar modelos que nos van a educar y a permitir cuantificar cuál es el impacto que estos tienen sobre la calidad del aire en las ciudades de nuestro país y en un dominio más grande también. Con esto los dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu excelente presentación. Así concluimos la ronda de presentaciones, 4 excelentes presentaciones, y damos paso entonces a las preguntas. Vamos a tener 20 minutos de preguntas aquí en vivo, y luego de todas maneras tomaremos nota de las preguntas que no alcancemos a responder para responderlas posteriormente a los correos electrónicos que nos han enviado en el momento de registro. Bien, entonces veamos. Bien, primero que todo una pregunta para Dolores: si el VIRS puede detectar un incendio subterráneo. Buenas tardes. Un incendio subterráneo, si emitiera suficiente calor, podría, pero no me lo puedo imaginar. No obstante, una de las cosas que, por ejemplo, tiene uno que ser cuidadoso con estos satélites de detección, y quería ponerles un mapa, pero al final no lo hice, es, por ejemplo, no sé, las torres de petróleo o en el caso de Boyacá, los hornos de ladrillos que emiten mucho calor. Entonces, no sé si eso sería el equivalente a un subterráneo. Diría que el subterráneo lo veo más difícil. Y de hecho es una pregunta que no me habían hecho y tendré que buscar al respecto
pero pues nosotros trabajamos más incendios sobre la superficie de la Tierra. Bueno. Muchas gracias. La siguiente pregunta también para Dolores. A la hora de hacer la lectura y el uso de los eventos presentados en la página de la NASA que nos presentaste, ¿consideras que es mejor solo tener en cuenta los datos de VIRS o de MODIS y no usarlos o mezclarlos como los presenta en la página? No, el uso de la información siempre depende de la pregunta que uno se esté haciendo. Pero lo que sí he visto muy repetidamente en algunas instituciones y en los medios de reportajes ambientales es el uso mezclado de información, y quizás con eso hay una interpretación un poquito más sesgada o no tan correcta de lo que debería ser. Entonces depende de lo que se esté preguntando uno. Si usted quiere irse a ver en los últimos 20 años qué ha pasado, va a tener que utilizar MODIS. Si lo que quiere es ver qué ha habido de cambio de este año respecto al anterior, quizás yo recomendaría, teniendo un satélite de mayor resolución, mirar la información utilizando VIRS, pero pues depende de la pregunta que se esté planteando. Bueno. Muy bien, gracias. Y otra pregunta para Dolores. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación del índice NBR o a través de imágenes Sentinel y Landsat? Y en cuanto a calidad. No, el NBR es un índice de diferencia de bandas, y desde que tú utilices la banda correcta que corresponde, ahorita no sé si es el infrarrojo medio, las dos que se utilizan en el NBR, no me lo sé de memoria, es utilizar la banda correcta para hacer el índice. Ahora, obviamente tienes una resolución diferente y por tanto vas a tener una información diferente. Pero el índice es aplicable, es exactamente lo mismo. Lo que no hay es que equivocarse de bandas. Sí. ¿Y cómo incorporar la información de los fuegos provenientes de estos satélites como una variable en estudios de cambio de uso del suelo? ¿Es para mí también, Néstor? Sí, Dolores, perdón. A ver, de nuevo, todo depende de la pregunta que tú te estás planteando. Si en tu hipótesis el fuego es una herramienta que se utiliza para hacer un cambio de uso, por supuesto sería relevante utilizarla allá donde creas que eso está sucediendo, y probablemente pues vas a tener que hacer un estudio temporal con varios momentos de acuerdo a la disponibilidad de información que tengas, y lo que vas a tener que asociar es el fuego que sucedió antes de ese cambio, o los fuegos que pueden haber sucedido antes de ese cambio de uso, o si el fuego es posterior al cambio de uso y se usa como manejo posterior. Depende de nuevo de la pregunta, pero por supuesto es relevante, igual que con muchas otras preguntas, pero por supuesto, siempre y cuando, de nuevo, tengas la hipótesis o creas o sepas o conozcas que el fuego es utilizado en esa zona para convertir una tierra que normalmente es de bosque a otro uso, pero puede ser cualquier uso a otro uso por medio de la herramienta fuego. Muchas gracias. Para Luis Carlos, la información que presentó promedio de los últimos 5 años, ¿es posible precisar si los incendios son mayores en Colombia que en Venezuela o viceversa? ¿Se pueden identificar diferencias en las magnitudes de los incendios en los dos países? Sí. Lo que hemos visto es que, bueno, en Colombia el poder radiactivo es más alto, fue más alto en el mes de marzo de este año con respecto a los últimos 5 años, fue mucho más alto. Para Venezuela también el poder radiactivo fue mucho más alto este año con respecto a los últimos 5 años. Y también hemos visto que en Venezuela el poder radiactivo de este mes de marzo fue mucho más alto que el de Colombia. Es decir, todo eso indicaría que hubo más fuegos con de mayor magnitud en Venezuela que en Colombia. Hubo más incendios y con un poder más alto. Muchas gracias. ¿Qué medidas preventivas se han propuesto y se han ejecutado para reducir esos incendios que afectan la contaminación en las ciudades? Yo diría que
para los tres panelistas últimos, sobre todo que trabajan en calidad del aire? Bueno, si, yo puedo empezar si quieren. No hay muchas medidas todavía, eso no está muy claro. Hasta hace poco el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia no reconocía que los fuegos estaban afectando, los incendios forestales estaban afectando la calidad del aire en Colombia, incluso el IDEAM tampoco, no reconocían, y hace poco, digo hace 2 semanas, no se reconocía porque pues o sus mensajes no eran claros. Incluso hasta ahora, hace poco, unos pocos días, ellos sacaron un mensaje en el que de manera poco clara aceptan pues que hay un problema con los incendios forestales y que la calidad del aire está siendo afectada, pero todavía no es claro y por supuesto, si ellos no lo tienen claro, pues no hay ninguna intervención. Es importante también decir que, pues, que esto es relativamente nuevo en Colombia. O sea, es que el primer trabajo de impacto de incendios forestales en calidad del aire lo publicamos en el 2016, que fue una tesis de maestría, y el primer artículo publicado sobre impacto de incendios forestales en calidad del aire en Colombia lo publicamos el año pasado con Ricardo, con el grupo de los Andes. Entonces es relativamente nuevo. Ahora, el IDEAM debía de estar más pendiente de estas cosas, el Ministerio del Medio Ambiente también, que no lo han estado, ¿no? No sé en qué andan ellos y sería bueno preguntarles. No sé qué nos puede decir Juliana y Ricardo. Pues bueno, sí, si quieren yo le sigo la pregunta a Luis Carlos. Yo diría que estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos hace falta todavía entender un poquito más el problema para poderle dar información más precisa a las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales, como dice Luis Carlos, deberían estar un poquito más empapadas de todas estas herramientas que hay a nuestra disposición. Algunas de ellas están disponibles inmediatamente, como mostró Luis Carlos. Otras que sería muy importante que el país lograra generar su propio conocimiento en esto, generar sus propios modelos de predicción, de forma que se pueda informar a las ciudades. Esto es difícil de controlar porque requiere un nivel de control del territorio que claramente no hemos logrado en el país. Control de la expansión de la frontera agrícola, control de nuestros bosques, control de algunas de las prácticas de agricultura, pero adicionalmente requiere que las autoridades ambientales de las ciudades reconozcan que estas fuentes regionales también pueden afectar la calidad del aire y que es entonces necesario tener medidas de mitigación locales mientras resolvemos este problema de escala regional. Bueno, yo quisiera agregar algo. Bueno, primero hay un aspecto que es importante y es que ya hay evidencia suficiente de que este problema existe y está afectando a nuestras ciudades, y solamente en las grandes ciudades que cuentan con redes de monitoreo automáticas o bueno, incluso manuales, como les comentaba en la presentación, pues se está pudiendo medir cuando esto ocurre. Pero hay muchas ciudades del país que no cuentan con redes de monitoreo y cuya calidad del aire se está viendo notablemente afectada durante estos eventos de contaminación. Entonces, es muy importante lograr tener un acercamiento con las autoridades ambientales, que son las que deberían realizar estos monitoreos, para que al menos se empiece a medir la calidad del aire y podamos detectar que estos eventos de contaminación están afectando a las ciudades. Digamos que la información satelital puede ayudar, pero como les decía, es información de columna. Es muy importante tener información en superficie, que es lo que realmente respiramos, para poder al menos tomar medidas para proteger a la población. Lo otro es muy interesante del seminario pasado. De pronto las personas que no estuvieron pueden acceder al video del seminario pasado. Hay una iniciativa muy importante que está liderando la profesora Dolores, de pronto ella nos puede comentar brevemente al respecto, para todo este manejo integral del fuego. El fuego es necesario en algunos ecosistemas. La solución no es que no se realicen ninguna quemas, hay que hacer un manejo integral de este recurso, que es una práctica agrícola y que además se requiere para evitar fuegos catastróficos que suceden en algún tipo de ecosistemas, como el ecosistema de sabanas, cuando no se realizan quemas periódicas. Entonces es importante lograr como país avanzar en ese manejo integral del fuego y también vigilar la calidad del aire para poder al menos tomar medidas para evitar la exposición de la población. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Hay
otra pregunta al respecto, dos preguntas muy relacionadas. Uno, ¿cómo cambia o cómo varía la distribución del tamaño de las partículas emitidas por esos incendios? ¿Cómo influyen las precipitaciones en la calidad del aire? ¿Y cuál es el tiempo de vida de los aerosoles generados? Bueno, pues yo les puedo empezar tal vez a contestar la pregunta, si alguien más se anima también. Pues en la fuente, cuando estos aerosoles son generados en los procesos de combustión, la mayoría son partículas muy pequeñas, es un gran número de partículas muy pequeñas con unos tamaños de entre 150 y 300 nanómetros, es decir, 0.15, 0.3 micrómetros, la gran mayoría de estas partículas. Es como nos preguntan efectivamente, a medida que estas partículas van viajando, que les toma a veces 2 o 3 días hacer este recorrido desde la Orinoquía o desde el sur de Colombia hasta las ciudades, las partículas se coagulan y van creciendo un poco, pero no solo eso, sino que les ocurre química también. Hay material orgánico que se condensa sobre estas partículas y hace que crezcan un poco más. Entonces sí, eso, los modelos que utilizamos tienen una representación de estos procesos, es decir, hay condensación de gases sobre las partículas, coagulación, todo esto está representado de alguna forma en los modelos que utilizamos. La pregunta sobre la precipitación, pues la precipitación aquí es fundamental en lo que estamos hablando. Por el hecho de que hay menor precipitación, eso hace que los suelos estén más secos y eso es lo que facilita que ocurran estas, ya sea incendios de origen natural o incendios provocados, porque cuando el suelo está muy húmedo es imposible generar estas quemas. Pero por otro lado, si hay precipitación durante el transporte, es decir, si estas masas de aire que están impactadas por quema de biomasa, si hay precipitación en su camino hacia las ciudades, esta precipitación va lentamente removiendo las partículas. La precipitación no es muy efectiva en remover partículas, pero lentamente las va removiendo y eso puede mitigar un poco el impacto de este transporte regional. Pero si alguien quiere complementar la respuesta, bienvenido. Pues yo simplemente agregaría que a veces, digamos, si uno está viendo eventos de contaminación regional en las ciudades y se presenta precipitación en las ciudades, la contaminación va a seguir llegando una vez cese el evento de precipitación. Entonces, si bien la precipitación pues genera procesos de deposición húmeda que puede que no sean muy efectivos, pero que de pronto, pero que efectivamente se dan en alguna medida, disminuyen los niveles de material particulado. Si el evento es un evento regional de contaminación y llueve en la ciudad, pues una vez cese la precipitación, de todas formas va a seguir, si se mantiene el régimen de vientos, va a seguir llegando aire contaminado de estos eventos regionales de contaminación. Muchas gracias, Ricardo y Juliana, por sus respuestas. Hay interés de algunas regiones de ver cómo se pueden utilizar estas herramientas, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Huila. Entonces, pues, se ve que hay bastante interés por desarrollar este tipo de investigaciones y poder explicar los impactos que estas quemas tienen. Hay una pregunta de Mauricio Gaitán, del Ministerio de Ambiente, si existe alguna metodología que permita diferenciar las emisiones asociadas a incendios forestales, quemas agrícolas o quemas de residuos. Quizás para Dolores. Yo creo que los profes Luis Carlos, Juliana y Ricardo pueden contestar mucho mejor el tema de emisiones. Lo que sí es cierto y puedo hablarles es de uno de los estudios en que empezamos a diferenciar, y también es de hace unos cuantos años en que se usó una de las variables y de la información que viene asociada a los focos activos, que es el Fire Radiative Power, el que mencionó, creo que fue Luis Carlos, el poder radioactivo, porque eso está asociado a la cantidad de energía emitida y en principio tú pensarías, ¿cierto? O todos pensaríamos que si algo emite más energía es porque en biomasa que se está quemando es porque tiene más biomasa quemándose, tienes más leña, ¿no? Como en una chimenea, tienes más
mi mamá está quemándose. Entonces ahí es donde hay un estudio que publicamos, creo que fue 2015, no me acuerdo ahora, en el que mirábamos un poco la diferencia entre los fuegos en el borde del bosque, en el bosque y en el pasto, en relación a la cantidad de energía que emitían. Entonces, para empezar a diferenciar un poco, porque efectivamente es muy importante ir más allá de hacer mapas de puntos de focos activos y invertir recursos en replicar información que ya está disponible y que desde tu casa puedes ver, y ir más allá en investigación y aplicar. Más allá de eso, nosotros no hicimos un estudio. Este estudio es interesante porque lo que les digo, un poco asocia que cuanto más fragmentado el bosque está, y por eso resalta la importancia del bosque intacto, pues más fragmento, más borde, más límite, más fragmentos, más pedazos de bosque que están expuestos, o más expuestos, y aumenta el riesgo de incendios que puedan venir las coberturas vecinas, y eso también está asociado con esa energía que emite. Entonces, digamos que eso es uno de los pequeños estudios de avances en ese sentido que podría. Ahora, en temas de emisiones, pues yo les cedo la palabra a mis colegas. Sí, Luis Carlos o Ricardo. Bueno, sí. Yo creo que un buen ejemplo de la pregunta de Mauricio es Cúcuta, ¿no? Porque hace unos días Cúcuta tenía unos problemas muy serios de calidad del aire, y algunas personas estaban asociando esos altos niveles de contaminación con unas quemas de basura en la frontera, en Venezuela. Bueno, también está la posibilidad de que sean incendios forestales de carácter regional. Pero en el caso de Cúcuta, yo creo que tocaría hacer mediciones de composición química. Tocaría medir composición química en material particulado para poder determinar si vienen de los incendios forestales o si vienen de las quemas de basura. Ahora, lo que nosotros vimos en Cúcuta es que efectivamente, bueno, según lo reportaban, había unas quemas de gran magnitud, pero es que los incendios forestales que se presentaron en esos días eran muy grandes. Había una gran cantidad, miles de hectáreas quemándose en Venezuela, en Colombia. Entonces, el impacto, a priori yo diría, pues tocaría pues investigarlo, es que los incendios sí tenían un impacto grande y era más que la quema de basuras. Obviamente los dos eventos al mismo tiempo, pues eso no era nada bueno para la salud de los cucuteños. Pero sí, yo creo que la única ahí es medir composición química en material particulado. Gracias, Luis Carlos. Ricardo, ¿quieres complementar o Juliana? Brevemente, yo diría que la respuesta es complicada, en particular sobre los residuos, pero basado en lo que comentó Dolores, realmente lo que uno tendría que hacer es contrastar el área quemada y saber qué tipo de cobertura vegetal había en esa área quemada. Eso nuevamente es con imágenes satelitales. Si el área quemada corresponde a un área que previamente estaba cubierta de bosque, uno sabría que es un incendio forestal. Si corresponde a una zona de pastizales, pues uno sabría que probablemente es un incendio de agricultura, pero la parte de residuos creo que sería la más difícil realmente de asignar. Y esto claramente solo se podría hacer a posteriori, no se podría hacer con un propósito predictivo, sino analizando el evento que ya ocurrió. Esta sería mi respuesta para Mauricio. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy bien. Tenemos más preguntas, sin embargo, ya se nos acabó el tiempo, son las 5:30. Entonces, vamos a generar en conjunto con Ecolmod, el grupo de investigación de la profesora Dolores Armenteras, el grupo de calidad del aire y el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, vamos a generar un documento de resumen con las respuestas para las preguntas que no alcanzaron a ser respondidas acá también. Quisiera entonces finalizar agradeciendo a todos los participantes por su asistencia, todos los participantes por su asistencia, y a los panelistas, la doctora Dolores Armenteras, el doctor Luis Carlos Belalcázar, la doctora Juliana Hernández y el doctor Ricardo Morales por sus excelentes presentaciones. Quedamos entonces, los invitamos a quedar atentos a la siguiente sesión de Hablemos de Incendios Forestales. Muchas gracias. Y por favor, a todos los interesados, seguimos el jueves hablando de incendios forestales.
El jueves vamos a hablar de causas y lo seguiremos anunciando por los medios como hemos hecho en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.